Muchas gracias por tan generosa, amplia y merecida presentación. Yo en los próximos 60 minutos voy a conversar un poco con ustedes sobre la expropiación, sobre el procedimiento de expropiación, que es un tema que para los abogados y para los técnicos que participan en procesos de saneamiento vinculados a la expropiación son procedimientos bastante interesantes. Desde el punto de vista legal tiene varias connotaciones, porque tiene un acercamiento constitucional. De hecho, la Constitución es la norma que establece cuáles son los supuestos legalmente aplicables para expropiar. Tiene un acercamiento administrativo. De hecho, la ley de expropiación peruana establece que el procedimiento de expropiación es básicamente un procedimiento administrativo, lo cual difiere de normas anteriores en los cuales para expropiar el Estado tenía que demandar. De hecho, el Código Procesal Civil establece que en la vía de proceso abreviado el procedimiento de expropiación era la vía idónea para tramitar, norma que obviamente ya está derogada. Ya no hay proceso judicial de expropiación, es un procedimiento netamente administrativo, como vamos a ver a continuación. Y evidentemente tiene un contenido de ámbito civil. El derecho de propiedad tiene un reglamento constitucional y tiene una regulación mucho más específica desde el punto de vista civil. El derecho de propiedad como fenómeno nos podemos acercar a él desde distintos puntos de vista. De un punto de vista netamente constitucional, el Tribunal Constitucional ya ha desarrollado en múltiples sentencias el contenido esencial, las limitaciones posibles, ha desarrollado un concepto muy interesante de lo que es expropiación indirecta, de tal forma que constitucionalmente el Perú ya tiene una jurisprudencia medianamente desarrollada por el Tribunal Constitucional. Siendo esto tan extenso y tan interesante, yo en poco menos de 60 minutos voy a tratar de desarrollar algunos temas principales, vinculados con la Constitución y vinculados con la ley de expropiación que en el Perú está regulado por el Decreto Legislativo 1192 y su modificatoria por el Decreto Legislativo 1330. Yo creo que el primer acercamiento es un acercamiento constitucional. Y para esto, conforme está en la presentación que entiendo ustedes la tienen, se les han entregado, permítanme retroceder un poco a la Constitución de 1979. Y la Constitución de 1979 establece 3 supuestos de expropiación. Claro, 3, pero que en verdad son dos bastante vinculados. En el 79, de acuerdo a esta Constitución, se podía expropiar por causales de necesidad y utilidad pública e interés social. Y aquí vale la pena ponernos en el contexto. La Constitución del 79 es una Constitución que se da a la salida del gobierno militar de Morales Bermúdez, ¿no? Se convoca una asamblea constituyente como un mecanismo de reinserción al sistema democrático, y en este proceso la Asamblea Constituyente dicta una Constitución. ¿Cuál era el contexto económico en este tiempo? Una intervención mucho más fuerte del Estado. Un Estado mucho más fuerte, muchas empresas estatales que ejecutaban una serie de actividades que ahora ya no se ejecutan, un predominio del Estado en el desarrollo de actividades económicas. Y en ese contexto teníamos un derecho de propiedad privada que en la Constitución era cautelado con menor rigor que el de la actual Constitución. Porque claro, mientras más interviene el Estado, la actividad económica se desarrolla más bajo la tutela estatal. Los privados y el derecho de propiedad aparecen como un elemento subsidiario o secundario. Constitución del 93. 2 causales de expropiación, distintos a lo de la Constitución del 79. Necesidad pública y seguridad nacional. ¿Cuál es el contexto de esta Constitución? Bueno, luego el golpe de Estado del año 92, lo mismo. En el Perú normalmente las constituciones se dan durante gobiernos de facto y como un mecanismo para volver, en teoría, a gobiernos democráticos. No siempre es así, pero supuestamente es así. Esta Constitución tiene un acercamiento mucho más intenso a la protección de la propiedad privada. De hecho, nuestra Constitución actual establece que estamos en un régimen de economía social de mercado. Y en un régimen de economía de mercado, pues evidentemente la economía se mueve principalmente a través del derecho de propiedad privada y de transacciones que hacen los particulares. Para que una economía de mercado funcione, la propiedad privada tiene que estar bastante protegida, ¿no? Distinto de la Constitución del 93. En ambos se protegía, pero en la Constitución del 93, teniendo en cuenta el modelo económico, el sistema de protección era mucho más intenso. ¿Qué diferencia principal hay en las causales? Varias, ¿no? La primera, que en la Constitución del 93 ya no se recoge el interés social. ¿Y por qué la Constitución del 93 no recoge el interés social como una causal de expropiación? Porque claro, en una economía de mercado, en donde se busca proteger mucho más la propiedad privada, el interés social funcionaba como un concepto muy gaseoso y que básicamente podía ser casi cualquier interés mayor al interés individual.
Por interés social, históricamente el Estado ha podido expropiar prácticamente por cualquier cosa. Porque interés social, básicamente es interés de mayor alcance que el interés de un propietario privado. Entonces, interés social es casi cualquier cosa. ¿Cuáles son las expropiaciones más conocidas, de mayor relevancia que han habido en el Perú, sustentadas en el interés social? Yo creo que dos. La reforma agraria, en la cual todos podemos estar a favor o en contra de la reforma agraria, pero sin lugar a dudas fue un hecho que socialmente fue determinante en la historia moderna del Perú, y las expropiaciones a favor de asentamientos humanos. Porque claro, en una expropiación a favor de un asentamiento humano, se le priva la propiedad del propietario particular para beneficiar a un grupo social determinado, a las personas que han invadido y que ocupan ese terreno de propiedad privada. Reforma agraria, expropiación a favor de asentamientos humanos son, creo, los ejemplos principales y típicos en procedimientos de expropiación sustentados a la luz del interés social. Entonces, el interés social es un concepto muy gaseoso, pues. Cualquier interés mayor al individual puede ser interés social. Luego, por interés social, podría expropiar casi por cualquier cosa. ¿Qué genera esto? Que la propiedad privada, evidentemente, no esté protegida, porque el Estado la puede privar en cualquier momento. La Constitución del 93, que buscaba generar una economía de mercado y un derecho de propiedad mucho más protegido, pues deja de lado el interés social. ¿Qué causales plantea como supuestos para expropiar? Dos: necesidad pública y seguridad nacional. Y ahí conversemos un poquito sobre cómo podemos identificar ambos supuestos. Seguridad nacional, yo creo que no hay mucho problema, pues, ¿no? Seguridad nacional por conflictos externos o internos. Ojalá nunca vuelvan a pasar, pues, ¿no? Por terrorismo se puede expropiar. Si tenemos alguna guerra con un país vecino, también se puede expropiar. Ojalá que nunca se expropie por seguridad nacional, pero yo creo que los supuestos de seguridad nacional son más o menos claros, ¿no? Necesidad pública. Y allí sí hay un poquito más de discusión, pues, ¿no? La necesidad pública en el Perú normalmente se ha vinculado con la ejecución de obra pública. Y de tal forma que la idea general es, ¿será necesidad pública aquel supuesto en el que el Estado deba ejecutar alguna actividad de impostergable necesidad, de extremada urgencia, y que normalmente está vinculado, y las leyes de expropiación en el Perú normalmente la vinculan a la ejecución de obra pública? Y ahí yo creo que hay algunas cosas que deberíamos cuestionar sobre si es cierto que siempre se puede expropiar para la ejecución de una obra pública. Claro, para un colegio, para una carretera, para un hospital, para una comisaría, son supuestos generalmente aceptados por todos, que no hay problema que se puede expropiar, ¿no? Porque es un interés público superior al interés particular del propietario. La gran pregunta es, ¿toda obra pública es un supuesto de expropiación? Porque en el Perú, lamentablemente, nuestras autoridades ejecutan obras públicas absurdas, carentes de contenido. En Junín hay la plaza para la MAC. En Tumbes hay una plaza para el árbitro de fútbol. Probablemente si Perú hace una buena campaña en el Mundial, van a querer hacer una plaza para la selección nacional. Y eso es necesidad pública, con lo cual yo lo que considero es, no necesariamente todas las obras públicas son de necesidad pública. Y ahí, claro, es un gris, pues, ¿no? Porque habría que poner un análisis sobre qué obra pública se trata para ver si efectivamente es de necesidad pública o no. Y yo creo que sí es bueno que en el derecho haya muchos grises, ¿no? Porque no necesariamente las situaciones se solucionan en blanco y negro. Y yo planteo ese primer gris, o ese primer matiz. No siempre una obra pública debería ser supuesto de expropiación. Segundo matiz, normalmente la doctrina acepta que necesidad pública es aquel supuesto que beneficia a la colectividad en general, pues, ¿no? Un colegio, pues, un hospital, un aeropuerto, una carretera. Puede ser que yo jamás utilice esa carretera, porque probablemente nunca vaya a Chosica y nunca utilice la ampliación de la Ramiro Prialé. O probablemente nunca vaya a un hospital público porque el estudio donde trabajo me da un seguro privado. Potencialmente lo puedo utilizar, con lo cual esa potencialidad de usar el servicio público genera, en teoría, un beneficio para toda la colectividad. Por eso que todos aceptamos, pues, ¿no? Colegio, hospital, carretera, comisaría, supuestos de expropiación. Y yo estoy de acuerdo, sin lugar a dudas. El cuestionamiento es, ¿puede haber una expropiación para un grupo determinado? Y normalmente la respuesta es que no. Yo creo que eso también tiene algún matiz. Podríamos expropiar, por ejemplo, para los damnificados por el fenómeno del niño costero, personas que han perdido su casa, y que ese supuesto, que claro, son 200 familias identificadas en Piura que han perdido su casa, ¿eso es necesidad pública o beneficia solo a esas personas?
yo creo que ahí también la necesidad pública tiene un matiz interesante, pues, ¿no? Discutible, evidentemente. Para mí ese supuesto sí es necesidad pública, porque el fenómeno ha sido de tal trascendencia y nos ha afectado directa o indirectamente a todos, que solucionar ese problema de vivienda de esas 200 familias que se quedaron sin casa es un problema que trasciende a esas 200 familias. Nos impacta a todos. Mi opinión, evidentemente, probablemente muchos de ustedes estén de acuerdo conmigo. Con lo cual yo, de entrada, lo que planteo es, la necesidad pública es un concepto que tiene un montón de matices y depende en qué posición nos ponemos. Obra pública, para mí no todo es expropiable. Grupos específicos beneficiarios, yo creo que sí se puede. Ejemplo, el fenómeno del niño, pues. Tema muy discutible. Pues, ¿podemos seguir, por favor? Habiendo discutido muy brevemente, lamentablemente el tiempo no nos permite ahondar más en esto, yo quiero entrar un poquito más ya a la ley específica. Y como ejemplo, ¿no? La ley de reconstrucción, la que crea la autoridad para la reconstrucción, menciona en su segunda disposición complementaria que en todos los procedimientos de reconstrucción se puede aplicar el decreto legislativo 1192. ¿Y cuál es el 1192? Justamente a la ley de expropiación, con la cual ya hay un reconocimiento legal que en los procesos de reconstrucción se aplica pues la ley de expropiación. Esta disposición generó mucha controversia, pues, ¿no? Justamente que era lo que yo planteaba. Oye, ¿por qué se va a expropiar para un grupo determinado? ¿Por qué ese grupo determinado ha recibido una situación de desastre tan grande que se convierte en una necesidad pública? Pues? Discutible el tema, pero para mí, mi posición es esa, ¿no? Sí se puede expropiar para un grupo determinado, en situaciones extraordinarias, pues. ¿Puedes seguir, por favor? Entonces, ¿qué nos encontramos cuando hablamos de expropiación? Nos encontramos en una situación en que el Estado, en ejercicio de una potestad extraordinaria, puede privar la propiedad privada. ¿Por qué? Porque se privilegia el interés público sobre el interés particular del propietario privado. Y más que un supuesto de extinción de la propiedad a favor del Estado, yo creo que me parece un mecanismo de garantía para la propiedad privada, porque el Estado solamente te va a poder privar si acredita dos únicos supuestos, seguridad nacional y necesidad pública. ¿Cuál es el gran problema en el Perú? Y en muchas partes del mundo también, que el Congreso pueda aprobar una ley por necesidad pública, que es cualquier cosa. Y yo creo que allí la discusión que se puede plantear en cualquier tribunal constitucional es, definamos bien pues, el concepto de necesidad pública, pues. Porque si necesidad pública es un concepto carente de contenido, volvemos a la Constitución del 79, que se puede expropiar por interés social. Luego, la necesidad pública se va a tener que acreditar en cada ley de expropiación. ¿Por qué es una garantía del derecho de propiedad privada? Porque establece lineamientos específicos, ¿no? Que el Estado necesariamente tiene que cumplir. Solamente se expropia por reserva de ley. El Congreso tiene que aprobar la ley de expropiación. No un decreto legislativo, por facultades delegadas no se puede expropiar, solo por ley del Congreso. En teoría, el que el Congreso expropie genera, en teoría, vuelvo a decir, seguridad para el propietario privado, ¿no? Porque supuestamente el Congreso es un lugar de debate alturado en el cual se va a analizar si efectivamente es necesario expropiar y si se cumplen las causales. Bueno, todos sabemos que en el Perú eso no es así, pues, ¿no? Tenemos como congresistas, lamentablemente, mayoritariamente gente muy poco capaz, pero claro, la idea general es que el Congreso es un lugar de debate alturado, cosa que no se da en el Perú. Causales específicas, la que hemos conversado, pues, ¿no? Necesidad pública y seguridad nacional. Solo por eso se expropia. Indemnización justa y preciada. Solamente se puede expropiar si se indemniza adecuadamente al propietario afectado por la expropiación. ¿Y qué plantea la ley de expropiación? Valor comercial del predio más daños y perjuicios que se pudieran generar. Y como vamos a ver más adelante, este es uno de los meollos claves del asunto. Claro, ¿cuál es el valor comercial de un bien? Es algo casi imposible de definir con exactitud. Porque claro, uno contrata a 3 peritos tasadores para que tasen la casa que está al costado, y yo les aseguro que los 3 tienen valores distintos. Porque claro, depende mucho factor subjetivo también, la tasación, del estudio de mercado. Yo si quiero poner un valor más alto, pues cogeré los valores referenciales más altos, pues, ¿no? Si quiero poner un valor más bajo, pues probablemente hago un estudio de mercado con los menores valores que pueda conseguir en la zona. Con lo cual, muy razonablemente, y con mucho sustento técnico, el bien puede costar entre 80 y 100. Sin discusión técnica, porque los 3 tienen mucho sustento. ¿Cuánto vale ese bien? Bueno, entre 80 y 100, pues. Vale 99, 95, imposible de determinar. En cualquier bien, ¿ah? El valor del mercado es un concepto general, bien difícil de determinar.
¿Cuándo funcionará la expropiación sin mucho conflicto? Si la tasación está bien hecha, pues. Porque si yo tengo un acercamiento bastante probable o muy cercano a la exactitud de que el bien vale 100 y el Estado lo tasa 50, pues esa tasación es inviable y esa expropiación va a ser inviable porque va a generar mucho cuestionamiento judicial. ¿Cuál es una de las claves para que la expropiación funcione? Que el Estado tase bien, pues. Si el Estado tasa mal, pues el particular va a cuestionar judicialmente esa tasación. Procedimiento expropiatorio, que está regulado en la ley de expropiación, como vamos a ver más adelante. Para mí, la expropiación a favor de asentamientos humanos, como dije hace un momento, es un supuesto de interés social. Por esas cosas extrañas que hay en el Perú, al día de hoy hay vigente una ley que permite expropiar asentamientos, o sea, expropiar propiedad privada para beneficiar a asentamientos humanos. Y es una ley del 2009. Es una ley del 2009 que establece la posibilidad de expropiaciones a favor de asentamientos humanos. Y ahí nuevamente uno se pone a pensar, oye, pero si la expropiación solamente es necesidad pública y seguridad nacional, expropiar para asentamientos humanos es necesidad pública, y ahí sí es más difícil de sustentar que eso es necesidad pública, ¿no? Es por eso que yo digo, en el Perú se dictan leyes en las cuales se dice que es necesidad pública supuestos que muy probablemente no lo sean, pues. Y si eso es así, pues entonces se vacía de contenido la Constitución, pues. Porque ¿cuál es el supuesto general de la Constitución del 93? Economía social del mercado, propiedad privada protegida, supuestos de expropiación extraordinarios, pues. Si el concepto de necesidad pública no es restrictivo, si no se pone cualquier cosa como necesidad pública, pues claramente se vulnera la Constitución, pues. ¿Cuál es una visión moderna de la expropiación? Que normalmente la expropiación claramente está vinculada a la ejecución de la obra pública, pues, ¿no? Y mientras más crece el Estado, muchas más necesidades tiene la población. Y normalmente muchas de estas necesidades están vinculadas con la ejecución de obra pública que requiere suelo para ejecutarse la obra pública. En esa línea, una discusión bastante cercana a la expropiación, son primos hermanos, es la expropiación vale de la mano con la ejecución de obras de infraestructura. Y sobre la ejecución de obras de infraestructura, la Asociación de Fomento de la Infraestructura en el Perú, que es un grupo de empresas privadas que promueven la ejecución de infraestructura, ha hecho estudios que, proyectándonos hasta el 2025, el Perú tiene un déficit de infraestructura de 160.000 millones de dólares. Y probablemente esta proyección ya se quedó corta, porque de hecho esta proyección es del año pasado y fue antes del Niño Costero, con todos los daños que generó el Niño Costero, con lo cual probablemente actualmente sería 170.000 o quizás un poco más, poco menos. ¿Cuál es el déficit mayor? Transporte. Y si uno se pone a ver, probablemente en donde hay mayores procesos de expropiación es para la ampliación de obras de infraestructura, de carreteras. Y claro, está vinculado justamente al cuadro. ¿Cuál es el principal déficit? Transporte. ¿Dónde hay más expropiaciones? Para carreteras, justamente. ¿Podemos seguir, por favor? Esta discusión de la necesidad de desarrollar con mucha mayor urgencia, prontitud y eficacia el desarrollo de infraestructura se da permanentemente. Tanto es así que en este paquete de facultades delegadas que acaba de presentar el gobierno hay una norma que busca modificar los procesos de reconstrucción y cierre de brechas en infraestructura y servicios. Eso se está debatiendo ahorita y esa facultad delegada se va a aprobar muy probablemente la próxima semana, en unos días. Ejecución de infraestructura, cierre de la brecha de infraestructura y evidentemente el proceso de reconstrucción del Niño Costero, que también está vinculado con la expropiación, de permanente discusión. Tema de completa actualidad, por favor. En esa línea, yo quiero conversar con ustedes brevemente algunos de los proyectos de infraestructura principales que hay en Lima y que tienen que ver muchos de ellos con procesos de expropiación. Son 4 principales. Ojalá que nos alcance el tiempo para ver los 4. Primero, Villas Nuevas de Lima. Villas Nuevas de Lima tiene 3 sectores. El sur, que va desde Pucusana hasta el Derby. En esta zona, muchos de ustedes acordarán, fue este proceso conflictuado que tuvo la Municipalidad de Lima con el Jockey Club, en el cual tumbaron el cerco del Jockey Club al amparo de la ley de expropiación. Villas Nuevas, la parte norte, va desde Ancón, si no me equivoco, hasta el óvalo de Javich, y la parte central oeste es Ramiro Prialé, y acá sí entra la parte de expropiación. El proyecto de Ramiro Prialé prevé una ampliación de la carretera de 19 kilómetros.
19 kilómetros lineales. Imagínense una línea recta de 19 kilómetros, probablemente con un ancho de 50 metros. Todo eso se tiene que expropiar. Esa parte sí es un proceso, va a generar múltiples procesos, o ya están generando múltiples procesos de expropiación. ¿Cuánta extensión tiene toda esta obra concesionada? Con la carretera nueva que se tiene que hacer, 115 kilómetros. Y acá el tema se convierte en más interesante, porque vinculas expropiación, ejecución de obras públicas y concesiones. Y este es un tema interesante, pero que en el Perú, lamentablemente, en los últimos años, por todos estos problemas que han habido con empresas o de brechoas, el tema de las concesiones es un tema que ha estado muy vinculado a procesos de construcción muy grandes, pues, ¿no? En términos generales, ¿no? Este proyecto de Vías Nuevas de Lima, ¿qué implica? Una concesión otorgada en el año 2013 y que tiene una vigencia por 30 años. 115 kilómetros de vía, 19 kilómetros nuevos que se tienen que hacer. Y para hacerse esos 19 kilómetros nuevos, tiene que haber expropiación. Concesionario se obliga a invertir 550 millones de dólares para ejecutar obras. 6 intercambios viales, rotondas, pasos peatonales y 19 kilómetros nuevos en la Ramiro Prealdea. Estos 19 kilómetros nuevos van a permitir conectar la Ramiro Prealdea que acaba en Las Torres, en esta zona casi a la entrada de Huachipa, hasta Chaclacayo. Con lo cual la carretera, cuando se haga, que ojalá sea pronto, va a conectar directamente hasta Chaclacayo. Con lo cual la gente va a poder llegar a Chaclacayo por la carretera central o por la Ramiro Prealdea directamente. Puedes retroceder. A la fecha, y este es un tema interesante, comprende 12 peajes. En toda esta carretera hay 12 peajes. El municipio cobra el 4% del monto recaudado. Y claro, aquí en esta concesión fue el problema de los peajes en Puente Piedra, pues. Porque claro, el Estado hace obra pública. ¿Cómo se hacía la antigua? Hace 40, 50 años. Todas las obras públicas las hacía el Estado, pues. El Zanjón es una obra que hizo el alcalde Bedoya Reyes. Posteriormente, para la ejecución de obras públicas se adoptó la modalidad de que se concesione la ejecución de obras públicas y que el particular obtenga beneficios, por ejemplo, en las carreteras mediante el cobro de los peajes. Y así funciona, pues. Es por eso que el Estado concesiona este proyecto Vías Nuevas de Lima por 30 años, el particular tiene que invertir 550 millones de dólares, ¿y cómo recupera su plata? Con los peajes. ¿Cuál es la gran discusión? Oye, que en 30 años vas a recuperar muchísimo más que los 550 millones de dólares. ¿Eso cuestiona el proceso de concesión en sí mismo? Claro que no, pues. ¿Cuestiona la mala negociación, siendo generosos del Estado, o cuestiona la negociación corrupta de algunos funcionarios públicos? No cuestiona la concesión en sí misma, no cuestiona los procesos de expropiación. El problema es que, claro, si tú inviertes 550 millones y en 30 años vas a ganar 5.000, probablemente sea un negocio muy interesante, pues, ¿no? Sigamos, por favor. De los 3 sectores que hemos hablado, la siguiente lámina. Esa es la ampliación de la Ramiro Prealdea, o lo que te tiene proyectado ampliar en la zona donde se va a ampliar. 19 kilómetros, probablemente 500, 600 o 700 propiedades privadas. La definición de los sujetos pasivos, como vamos a ver, es decir, a quién se va a expropiar, junto con la tasación, para mí, son los problemas principales del proceso, por distintas limitaciones del sistema de propiedad en el Perú, como vamos a ver más adelante. Por favor. ¿Cuántos bienes se van a expropiar para la Ramiro Prealdea? 786 predios deben ser expropiados. Supuestamente, de acuerdo a la información que ya se ha recopilado, 390 predios tienen propiedad privada, es decir, son de propiedad privada. 224 son terrenos libres, 172 pertenecen a familias vulnerables. Propiedad privada con familias vulnerables. ¿Por qué se identifica el tema de las familias vulnerables? De acuerdo a la ley de expropiación, se tiene que tasar los bienes a valor comercial, con lo cual la expropiación compensa el valor del suelo y el valor de la construcción, y los daños, ¿no? Si se acredita plenamente los daños. Pero, por ejemplo, en el proyecto que se llamaba antes Línea Amarilla, en la zona del río Rímac, hubieron muchas viviendas expropiadas. Y claro, uno tasaba la vivienda y el suelo, ¿y cuánto costaba ese bien? $30.000, pues, ¿no? Porque era el valor de mercado de ese bien. Pero en esa casa de 50, 60 metros cuadrados vivían el abuelo, la abuela, los 4 hijos, los nietos, vivían 20 personas. Claro, si tú le dabas $30.000 a esas 20 personas, pues se tenían que ir a dormir al parque, pues. No tenían ninguna salida de vida posible. Cuando se hace un proceso
un proyecto de infraestructura de carretera, ¿qué es lo que normalmente se hace? Un PACRE, que es un plan para el asentamiento involuntario. Y que un plan que permite no solo determinar cuál es el valor del suelo y la construcción, sino busca establecer una compensación íntegra desde el punto de vista de derecho de familia, temas sociológicos, temas sanitarios y múltiples matices que tienen una connotación económica, pero que en la ley de expropiación no se puede atender. Porque la ley de expropiación solo paga el suelo y las construcciones. De tal forma que esa familia, que si le pagaban el valor del suelo y las construcciones recibía $30.000, por el PACRI probablemente podía haber recibido, qué sé yo, 80 o 100.000 dólares. Porque con menos de esa plata era imposible pues, que se pueda reubicar. ¿Cuándo se hace PACRI? Claro, son normas internacionales, normalmente directivas internacionales promovidas por el Banco Mundial, por instituciones internacionales. No hay una ley que lo obligue. En el Perú, normalmente en los proyectos de infraestructura y en los proyectos que participan concesiones internacionales, se hace PACRI, pues, ¿no? De tal forma que, claro, si una pregunta es, oye, ¿solamente se puede pagar el valor comercial? Sí, de acuerdo a la ley de expropiación, salvo que hagas PACRI. Si haces PACRI, probablemente puedes pagar 50% más, el doble, el triple. El PACRI no tiene límite en cuánto se tiene que pagar. Claro, desde el punto de vista de un funcionario público, probablemente no le interese mucho ejecutar el PACRI, porque claro, más barato le va a costar la obra pública si no indemniza de acuerdo a los criterios del PACRI. Los criterios del PACRI son criterios de indemnización que van mucho más allá de la ley de expropiación. La ley de expropiación básicamente indemniza con un criterio económico. ¿Cuánto vale el suelo? ¿Cuánto vale tu casa? ¿Ok? Sigamos, por favor. Línea amarilla. Claro, la anterior concesión es una concesión autosostenible. ¿Qué implica que sea una concesión autosostenible? Que el particular la sostiene completamente con el valor del peaje. Lógico que es autosostenible, pues porque por peaje cobran un montón de plata. El Estado no tiene que intervenir. ¿Qué concesión no es autosostenible? La línea 2 del metro. Pues. Porque la línea 2 del metro es un tren subterráneo que para su ejecución y su construcción requiere una tecnología distinta, mayor y gastos mayores. La línea 2 del metro es una concesión mixta en la cual el Estado subsidia parte del servicio. La línea 2 del metro cuando se haga completamente va a ser una maravilla porque Lima es una de las pocas ciudades en Sudamérica en general y en el mundo que no tiene tren subterráneo. Pues. Cuando se haga esta obra, la cara de la ciudad va a cambiar completamente. Esa es una concesión compartida, mixta. El Estado igual va a poner plata. Línea amarilla, 25 kilómetros de extensión, busca conectar vía evitamiento con el Callao, permite la integración de 11 distritos, inversión aproximada de 170 millones. A la fecha tiene 5 peajes. Los concesionarios sostienen el proyecto con los peajes. Está ya a punto de inaugurarse un 6º peaje, que va a haber el peaje subterráneo. Hay un puente que pasa por debajo del río Rímac, en el cercado de Lima, y ahí también va a haber un peaje. Con eso este proyecto va a tener 6 peajes. ¿Cómo se distribuye los ingresos que se generan por peaje por ambos proyectos? Este proyecto de acá, línea amarilla que se llamaba inicialmente, cobra el 70% del universo de los peajes. Porque claro, ¿cuál es la respuesta? Esto abarca evitamiento, pues. Y en evitamiento circula miles de carros diariamente. De tal forma que el 70% de los peajes que se cobran en Lima van a este proyecto. ¿Ok? Sigamos hacia adelante. 70% de peajes, concesión otorgada por 40 años. ¿Cuánto cobra el municipio? El 7% de todos los ingresos. ¿Ok? De tal forma entonces que la expropiación en el Perú está directamente vinculada a estos proyectos. ¿Cuáles son los otros 2 proyectos importantes que ya por una cuestión de tiempo no los podamos conversar con mucho detenimiento? Línea 2 del metro. Tren subterráneo, pues, ¿no? Y acá una precisión importante. La ley de expropiación indica que, claro, si el proyecto es subterráneo, se puede establecer una servidumbre forzosa. Y claro, ¿por qué? Porque eso está vinculado con la definición del derecho a propiedad y el alcance de mi propiedad por el sobresuelo y el subsuelo. ¿Qué es lo que dice la ley, el Código Civil y otras normas? Si yo soy propietario del suelo, hacia arriba y hacia abajo también será mi propiedad, de acuerdo a la utilidad económica que le pueda dar. ¿Quién define la utilidad económica? La municipalidad, pues, con las normas de zonificación. Pues, ¿puedes seguir, por favor? Líneas del metro, que para mí es la obra de infraestructura más importante de todas las que hemos conversado. Dale.
y la vía expresa sur. La vía expresa acaba en Barranco, cuando se ejecute todo el proyecto va a acabar en San Juan de Miraflores. Y este proyecto es el que más intensivamente afecta a propiedad privada, porque la vía está proyectada en una zona absolutamente consolidada, pues, ¿no? Se van a expropiar casas, colegios, academias, un montón de infraestructura ya existente. Y en ese proceso se está. Sigamos adelante. Con lo cual, lo que he querido mostrar con estos 4 grandes proyectos es, sin lugar a dudas, modernamente la expropiación está vinculada con procesos de ejecución de obra pública de gran envergadura. Los procesos de expropiación están vinculados con las concesiones, porque estos proyectos de infraestructura de gran envergadura en muchos casos se concesionan. ¿Cuándo se concesionan? Cuando es posible recuperar la inversión con recursos, ¿no? Peajes, pues. Panamericana Norte se cobra peaje, Panamericana Sur se cobra peaje, Ramiro Prealé se cobra peaje, Vía Expresa Sur se va a cobrar peaje. ¿Cuándo las obras no pueden ser concesionadas? Las carreteras pequeñas de provincias, pues, porque como no tienen tanto tráfico vehicular, pues allí no es negocio que un particular se encargue de la carretera. ¿Quién ejecuta esa obra? El Estado directamente. Pues. No se puede concesionar porque no hay un flujo económico que permita plantear una concesión ahí. Decreto Legislativo 1192 y 1330, que es el marco legal actual para la ejecución de proyectos de expropiación. Y que este marco legal modificó una serie de normas, la 27117, la 27628, la 30025, la 30027, que de manera dispersa regulaban antes el proceso de expropiación. De todas estas normas, solamente una está aún vigente y en un solo artículo. La 30025 en una norma complementaria, y que ¿por qué está vigente? Porque en esta norma complementaria se establece un listado como de 150 proyectos cuya expropiación ya está aprobada. Pues. Panamericana Norte, Panamericana Sur, aeropuerto, muchas carreteras de provincia. Esa es la única norma de todo este listado que sigue vigente. Porque claro, para expropiar tiene que haber ley expresa. Y en esta 30025 se aprobó la expropiación de 150 proyectos. Eso sigue vigente, pues. Porque ya hay una ley que permite expropiar para todos estos proyectos. ¿Con qué se modificó esta norma? O este grupo de normas, perdón. Con el Decreto Legislativo 1192 y que posteriormente tuvo algunas modificaciones por el Decreto Legislativo 1330. ¿Qué generó estos 2 decretos legislativos? Que se dicta una serie de normas reglamentarias, pues, ¿no? Registros Públicos aprobó una directiva para regular los actos de inscripción. Y que en términos generales, ¿qué planteaba esta directiva? Que el registrador no calificaba, pues. Que el registrador básicamente tenía que escribir el acto. Y es más, la directiva es tan agresiva, bueno, la directiva recoge lo que dice la ley y establece. Si el registrador no cumple esto, es decir, de no calificar y directamente casi escribir, en un plazo muy corto, se le abre un proceso sancionador. E incluso se le puede destituir. Claro, con eso, ¿cuál es la visión de la ley? La responsabilidad de la expropiación es del sujeto activo, pues. Y el registrador no puede evaluar mucho esa labor. Y si le evalúa, se le suspende. Y si no cumple el plazo, se le suspende. Eso generó mucha discusión en el ámbito registral, pues, ¿no? ¿Cómo es posible que le quiten al registrador su facultad de calificar? Por un interés superior, pues, ¿no? Siendo un tema muy discutible, claramente el matiz de la ley es, oye, escribe y no observes por cuestiones formales, pues. Si el sujeto activo dice que es A, pues. No es tu responsabilidad, escribe. ¿Cuál es entonces el trasfondo de esto? Se quiere sanear con la mayor prontitud posible todo el área que está dentro del proceso de expropiación. Y el registrador no debe hacer observaciones formales ni de fondo que puedan retardar este proceso de saneamiento. La SBN también dictó directivas, porque claro, la ley de expropiación que tenemos es una ley que no es solo de expropiación, en verdad es una ley que piensa cómo vas a sanear todas las propiedades que están dentro del proyecto. Y claro, en los 19 kilómetros que se tienen que expropiar para la Ramiro Prealé, habrán 700 propiedades privadas, 700 propiedades en total, pero probablemente a las 700 habrán 100 o 200 que sean propiedad estatal. Con lo cual la ley regula la expropiación, que es aquel supuesto en el cual se afecta a una propiedad privada, pero también regula el supuesto en el cual para la ejecución de la obra de infraestructura se requiere propiedad estatal. Y en términos generales, ¿qué plantea la ley ahí? Que el Estado tiene que transferir nada más, pues, gratuitamente. Y si se tiene que mudar, se tiene que mudar. La ley de expropiación básicamente busca sanear todo el trazo del proyecto de infraestructura. Si es propiedad privada, puede llegar a expropiación. Si es propiedad del Estado,
la entidad pública que es titular de ese bien lo tiene que transferir. Y a título gratuito. No recibe ninguna compensación. Claro, en esa línea, la ley de expropiación regula muchas más cosas que expropiación. Definición del sujeto pasivo. Es el primer paso, pues, ¿no? Si yo quiero expropiar o quiero sanear los 19 kilómetros, que es la carretera Ramiro Prialé, lo primero que tengo que determinar es quiénes son los propietarios de todas las áreas afectadas en esos 19 kilómetros. Tengo que definir el sujeto pasivo. Y eso es un proceso recontra complicado, como vamos a ver un poquito más adelante. Definir el sujeto pasivo, tengo que tasar el bien. Tengo 700 propiedades afectadas, 500 propiedades privadas, tengo que tasar esas 500 propiedades privadas para compensar adecuadamente al particular. Adquisición, que en verdad es un proceso de negociación, pues, ¿no? Se le expropia a Juan Pérez, 1000 metros cuadrados, y esos 1000 metros cuadrados, de acuerdo al valor comercial, cuestan $100.000. ¿Qué puede hacer el Estado como un mecanismo para sanear más pronto estos 1000 metros que se tienen que expropiar? La ley le permite al Estado ofrecer un 20% por encima del valor comercial. No de los daños y perjuicios, ¿eh? Porque la tasación, como vamos a ver más adelante, está compuesta de dos elementos: valor comercial y daños y perjuicios. Imaginemos que en el ejemplo que planteo no hay daños, solo valor comercial. $100.000 de valor comercial. El Estado en el proceso de adquisición le puede ofrecer a Juan Pérez $120.000. ¿Cuándo Juan Pérez aceptará los $120.000? Si la tasación está bien hecha, pues. Porque si la tasación dice 100 y en realidad el bien vale 200, jamás va a haber negociación posible, pues, ¿no? Con lo cual, vuelvo a lo que dije hace un rato. El proceso va a caminar con mucha mayor prontitud si el Estado tasa bien. Y en realidad, históricamente, el Estado ha tasado bastante mal en los procesos de expropiación. Suele subcompensar, porque muchos funcionarios públicos equivocadamente creen que el Estado va a ganar más pagando poco. Y a la larga eso es mucho más perjudicial, ¿no? Porque lo que naturalmente pasa en esas circunstancias es que el afectado impugna judicialmente. Y el Estado se va a ver involucrado en un proceso judicial que discute el valor, que va a demorar años, pues. A la larga le va a costar más el procedimiento. Claro, estamos en el Perú con un poder judicial que nos da mucha incertidumbre, pero en cualquier país con un poder judicial mucho más objetivo y mucho más predecible, pues el Estado no tendrá ningún incentivo para modificar el valor, porque en el fondo el funcionario público, ¿qué pequeño incentivo tiene? Oye, puede que en el Poder Judicial me den la razón y no se pague 200 y no 100, ¿no? Con un Poder Judicial mucho más razonable y predecible, los niveles que tuviera el Estado para poner tasaciones que carecen de sentido, casi sería nulo, pues. Porque sabe que a la larga el Poder Judicial le va a ordenar pagar el valor comercial efectivo. En los últimos años, sin embargo, yo creo que la calidad de las tasaciones en general ha mejorado, pues, ¿no? Porque si hay ha salido publicado en Gestión hace varias semanas o un par de meses, un artículo que establecía cuál es el nivel de porcentaje de gente que negocia en los procesos de expropiación. Y año a año, este proceso va en ascenso. Evidentemente puede haber muchos factores que expliquen eso, pero una de las explicaciones es, oye, si la gente negocia, en términos generales es porque se considera que el valor que le están ofreciendo es el razonable, pues. Porque si no, impugnaría, pues, el valor de tasación. Y sería un proceso judicial o un arbitraje para discutir la tasación. En los últimos años hay mucha más negociación en los procesos del Estado. Defino al sujeto pasivo, taso el bien, le ofrezco 20% más por el valor de tasación. Juan Pérez puede aceptar ese valor, 120 soles, o no aceptar. Si no acepta, recién ahí empieza la expropiación. Para mí, para la ejecución de una obra pública, yo puedo hacer todo sin una ley de expropiación específica hasta el proceso de adquisición. ¿Cuándo recién necesitaré una ley de expropiación? Cuando ya agoté la adquisición y necesariamente tengo que expropiar. Si tengo antes la ley, o si mi proyecto está dentro de estos proyectos que están en la 30025, que habíamos conversado hace unos minutos, pues mucho mejor, pues, ¿no? Tengo mayor sustento legal. Pero para mí no es necesario, pues, ¿no? Porque yo puedo ejecutar prácticamente imposible en el Perú. Pero si yo hago todo el proceso de definición del sujeto pasivo, tasación, adquisición, y todos los afectados negocian, no llegaré a la expropiación, pues. Si mi proyecto es pequeño, probablemente con la negociación, pequeño en el sentido que hay pocos propietarios afectados, y me ponga de acuerdo con todos ellos, no tendré que expropiar.
Con lo cual, para mí, claramente, agotada la adquisición, necesariamente tengo que tener una ley de expropiación. ¿Hay alguna discusión sobre qué debe contener la ley de expropiación? Básicamente, la ley de expropiación en el Perú, actualmente, lo que dice es: apruebe la expropiación de todas las propiedades involucradas en el proyecto Ramiro Prealé. Para algunos, sostienen que la ley debe incluir el trazo exacto de la carretera de la Ramiro Prealé y también debe definir cuántos son los propietarios afectados. Para mí eso no tiene sentido, porque la definición exacta de cómo se va a trazar la carretera es un proceso continuo, pues, y que el trazo se puede modificar en el tiempo. Algunos de ustedes, de hecho casi todos quizás, en esta prolongación de la Javier Prado que se hizo por Andrade en los 90, ustedes acordarán que pasando antes de la avenida Aviación por la avenida del Aire hay una curva muy prolongada, en el cual han habido varios accidentes de tránsito a lo largo de los años. Esa curva tan prolongada se explica por la expropiación, porque, claro, una carretera normalmente busca ser trazada de la forma más recta posible, pero si tú en el camino te das cuenta, y eso ha pasado en Lima también, que para hacerlo lo más recta posible tienes que expropiar la fábrica de Coca-Cola, cuya construcción valen $5 millones, y si sacas la fábrica tienes que pagarle de daños $10 millones, pues probablemente lo más razonable sea hacer una curva, pues. Cuando uno se encuentra en una carretera con una curva, una de las explicaciones muy probables es esa: oye, este bien no se podía expropiar porque probablemente al Estado le salía muy caro expropiarlo. Y el ejemplo que le he dado es exacto, ¿eh? Con la fábrica de Coca-Cola de Inca Kola en el cercado de Lima. El Estado tuvo que modificar el trazo. Con lo cual, pretender que la ley de expropiación contenga el trazo es un disparate, pues, porque el trazo se va a aprobar al final, definitivamente, al final de todo el proceso. Peor aún, decir quiénes son los sujetos pasivos también es muy relativo, porque el sujeto pasivo puede variar dependiendo. Claro, mi trazo de carretera va por acá, pero acá voy a expropiar un bien que es una casa de 5 pisos que me cuesta mucho. Probablemente me convenga hacer un giro, pues, y expropiar el terreno que está al costado, que es un terreno vacío. ¿Cuándo define exactamente el trazo de la carretera? Al final, prácticamente. Por lo cual no tendría sentido que la ley de expropiación defina todo ese detalle al comienzo. Porque si no, imagínense, cada vez que se modifique el trazo, tiene que volver al Congreso. Si se vuelve a modificar, tiene que volver al Congreso. Imposible, es una locura. ¿Qué es lo único que debe decir la ley? Se va a expropiar para la carretera de Ramiro Prealé. Conceptualmente, ahí sí hay un debate, pues, ¿no? Porque conceptualmente se supone que el Congreso va a analizar que la afectación a la propiedad privada de Franco Soria sea razonable para la ejecución de la obra pública y a la luz del interés público que se pretende desarrollar. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que eso es lo razonable y lo ideal. Eso ideal es imposible en la realidad, pues, absolutamente imposible. ¿Cuándo funcionaba eso? Cuando eran expropiaciones pequeñas para un proyecto pequeño, pues. Mientras más compleja se hizo la sociedad y los proyectos de infraestructura eran mucho más extensos, claro, ya pretender que la expropiación defina el sujeto pasivo, imposible. Procedimiento, sí, perdón. Entonces, yo negocio, el particular no quiere negociar, expropio. Si tengo ley, ¿qué es la expropiación actualmente en el Perú? Una resolución administrativa, pues, que solamente se va a poder dictar si ya tengo una ley que me autorizó la expropiación. Tengo una ley de expropiación que me autoriza a ampliar la Ramiro Prealé. Para la Ramiro Prealé tengo 500 propiedades privadas. Negocié con 300. Tendré que sacar 200 resoluciones administrativas que ordenen la expropiación de los otros 200 que no quisieron negociar. Si yo no quise negociar a 120, la expropiación se va a aprobar por 100. Porque claro, el incentivo del 20% solamente se da durante el proceso de negociación. Si yo no quise negociar, el Estado coactivamente, ya mediante la ejecución de la expropiación, me va a privar de mi propiedad privada. El perito lo nombra el Estado también. Esa es otra de las discusiones que vamos a ver más adelante, ¿eh? Se aprueba la expropiación y claro, luego de la expropiación, ¿qué hay? Ejecución coactiva, pues. Yo apruebo la expropiación, consigno los 100, probablemente el particular cree que su vivienda vale 300, lo puede discutir en sede judicial o arbitral, pero una vez que se aprueba la expropiación y se consigna, el Estado puede tomar posesión del bien. Te quita tu casa, pues. Y claro, oye, pero eso es una vulneración al derecho de propiedad privada. Sí y no. Sí, porque claro, tú todavía estás discutiendo el valor. Y como dije hace un rato, pues, si estuviéramos en un poder judicial absolutamente predecible, tarde o temprano te deberían pagar los 300. Si es que 300 es el valor, pues, ¿no? En el Perú tienes un nivel de incertidumbre grande, pues, ¿no? Porque te pagan 100,
probablemente tú tienes varias pericias que dicen que vale 300, eso lo vas a discutir en sede judicial o arbitral y puede que te paguen 100, 150, 200 o 300. Mientras discutes el pago, que si no puedes ir a arbitraje y te vas a un proceso judicial probablemente sean 5 años, solo cobras 100 y el Estado ya te sacó. No siempre el Estado usa la ejecución coactiva porque claramente genera un problema social grande. ¿Cuándo la ejecutará? Cuando con gran premura necesita el suelo para hacer la obra, pues. Se ha hecho ejecución coactiva en el Perú, mucha, pues. En línea amarilla, muchas casas en el RIMAC fueron sacadas con Caterpillar, con tractores y las casas se demolían, pues. La gente se amarraba, o sea, buscaba que no se ejecute eso, pero... Y claro, mucha gente no sabía y decía, oye, esto es claramente un abuso del Estado si todavía no me ha pagado. Y en verdad la ley permite eso. Bien discutible, ¿eh? Es uno de los grises tantos que tiene la ley. Para mí eso está bien pegadito, pero yo creo que sigue siendo constitucional, porque se privilegia el interés público, pues. Pero sí está entre que es y no es. Es uno de los temas que más discusión. ¿Cómo el Estado puede tomar posesión y demoler tu casa si todavía está en discusión el valor del suelo? Lo puede hacer, pues, porque la ley lo permite. Judicializado en arbitraje. ¿Cuándo puedes ir en arbitraje a discutir el valor? Si has entregado voluntariamente el suelo. O sea, si tú entregas tu casa y le dices, mira, yo acepto los 100, pero discutamos en arbitraje que no sea 100, sea 300. En ese supuesto te dejan arbitraje. Si tú no entregas el suelo voluntariamente y te sacan, necesariamente te tienes que ir al Poder Judicial. Con lo cual, si ya llegaste a expropiación, entrega nomás el suelo, porque si no te pueden sacar. Y no solamente te pueden sacar, no vas a poder discutir el mayor valor en un arbitraje, sino en un proceso judicial. Con lo cual, te sacan, necesariamente tienes que ir a un proceso judicial y eso te va a demorar 5 años, pues, en el Perú. O sea, ya llegas a un momento que ya no tiene salida, pues. Si ya llegaste a la expropiación, entrega nomás. Sí, pues, tren eléctrico, vías nuevas de Lima, múltiples ejemplos, ¿ah? Múltiples ejemplos. Sigue, porfa. ¿Qué problemas buscaba atacar la ley? Demoras en la toma de posesión, pues, ¿no? Es por eso que la actual ley le permite al Estado tomar la posesión en varios momentos. Tú estás definiendo al sujeto pasivo y encuentras al propietario, el propietario te quiere entregar el bien y aún no hay tasación, te puede entregar la posesión. ¿Qué le pagas? Un 50% del valor estimado, porque todavía no hay tasación, pues. Primer momento en el cual puedes tomar posesión. Se hace trabajo de campo y este propietario te entrega todos los documentos que acrediten su propiedad y te dicen, mira, yo ya sé que me vas a expropiar, te entrego mi casa, pero me tienes que dar algo para salir. Como no hay tasación, se calcula, pues, ¿no? El Estado calcula, pues esa casa costará $100.000. Toma $50.000 y el saldo lo seguimos viendo cuando haya tasación. Ya tomé posesión, pues. La ley tiene una clara orientación a que el Estado tome posesión del bien. Porque claro, ¿cuál era uno de los problemas antiguamente? Que la toma de posesión demoraba 20 años, pues. Y claro, ¿cuál es? Entre una de las múltiples explicaciones de por qué se demora tanto el aeropuerto Jorge Chávez, una de las tantas es esa, pues. El Estado se ha demorado mucho en tomar posesión, porque la gente no ha querido salir. Entre muchas otras, ¿eh? Porque la demora del Jorge Chávez tiene 20 explicaciones. Pero una de esas es esa, la toma de posesión. Esta ley incentiva que el Estado tome posesión pese a que aún no se ha definido cuánto se le va a pagar al sujeto pasivo. Porque el sujeto pasivo todavía lo cuestiona en arbitraje o en proceso judicial. Eso vulnera el derecho de propiedad del particular, está casi en el límite, pues, ¿no? Está casi en el límite, yo creo que no lo vulnera, pero está casi en el límite. No, regresa al anterior, por favor. Retraso en el inicio de obras, ejecución de proyectos, que claro, muchas veces está vinculado a que el Estado no tomaba posesión del predio, a incompetencias en la ejecución del proyecto, y eso, de acuerdo a lo que hemos conversado, tenía un correlato económico, pues, ¿no? En muchos contratos de concesión, el Estado se comprometía a entregar los terrenos liberados en 5 años o en 10 años. Y pasaban los 10 años y todo seguía sin estar liberado. Liberado quiere decir que el propietario ha salido del bien y que no hay nada. El Estado a lo largo de los últimos años ha pagado muchas penalidades porque ha incumplido el contrato de concesión en los plazos de entrega del bien liberado. Claro, actualmente, ¿cómo normalmente se negocian las concesiones? ¿Quién es el responsable de la liberación? El concesionario, pues. El Estado ya no asume esa obligación, porque garantizar la liberación en 1, 2, 3, 4 años no siempre es posible, pues, ¿no? Con lo cual, asumir esa obligación y aceptar una penalidad no es razonable desde el punto de vista del Estado, pues. ¿Qué es lo que busca el concesionario? Que esa labor de liberación la haga el Estado, pues, no que la haga él.
Porque si la hace él, las demoras son imputables a él. Y esa es la gran discusión en los contratos de concesión. ¿Quién asume el riesgo de la liberación de los bienes? Entre muchas otras, evidentemente. Pues, ¿no? Demora en los procesos de adquisición y de expropiación, liberación de interferencias, problema de saneamiento de propiedad, que vamos a conversar un par de minutos de eso, que ese es uno de los problemas principales para la expropiación, y la definición del valor comercial. Que ya vamos a conversar un poquito, ¿no? Si se tasa mal, nadie va a negociar, pues. Porque si el Estado tasa 50, un bien que todos sabemos que cuesta 80, 90 o 100, con 50 más el 20%, nadie va a negociar. O sea, en el fondo, el Estado debería tener un incentivo grande para tasar bien. Eso sí se está dando en los últimos meses, pero no en todas las entidades públicas. Porfa. Definición del sujeto pasivo. Uno de los temas más complejos, más difíciles. Sí, adelante. Propietario inscrito. Como todos sabemos, bueno, los que somos abogados, en el Perú el derecho de propiedad inmueble no se constituye con la inscripción. Yo soy propietario de una casa firmando un papel, un documento privado. Eso me convierte en propietario. Será un propietario más oponible si inscribo mi derecho en registros públicos. ¿Qué es lo que normalmente se hace en los proyectos de infraestructura? Lo mismo, ¿no? 19 kilómetros en la Ramiro Prealé. Presento una consulta catastral a registros para que el registro me diga quiénes son todas las propiedades involucradas en los 19 kilómetros. Es una chambaza, pero el registro la tiene que hacer. El registro me dirá, en esos 19 kilómetros, 19 de largo y 50 o 60 de ancho, he identificado 500 propiedades inscritas. Y uno puede decir, oye, ya pues con eso tengo el 80% de la chamba hecha. No es verdad, pues, porque esas 500 propiedades inscritas probablemente haya 300 que se hayan transferido y que no se hayan inscrito. O probablemente haya algunas que estén en duplicidad registral y tendrá que analizar cuál de todas las que están en duplicidad registral es a la que le debe expropiar. Porque claro, en situaciones de duplicidad o triplicidad registral, el funcionario público tiene que definir quién es el sujeto pasivo. Porque no pueden ser los tres. Tiene que haber uno que tiene mejor derecho. Y normalmente lo que pasa en esos supuestos es que el sujeto activo, es decir, el Estado, no define al sujeto pasivo. Consigna la plata y deriva ese conflicto al Poder Judicial. Es lo mejor para el Estado. Es lo peor para los propietarios. Porque ellos no van a poder cobrar nada hasta que un juez o un árbitro defina quién de todos tiene mejor derecho. Para el Estado bacán, porque él no se mete ese problema. Y no tiene por qué metérselo en parte. Pero para los particulares que están siendo afectados por la expropiación, es trágico, pues. Porque no van a poder cobrar nada, ni un sol, hasta que se resuelva el conflicto. No, sigue el anterior, perdón. Propietario no inscrito en registros públicos cuya propiedad se acredita con documento de fecha cierta y que tiene tracto. Claro, la ley de expropiación rompe un poco el principio de tracto sucesivo. ¿Cuál es el principio de tracto sucesivo? Si en registros públicos el propietario es A, alguien que quiera acceder al registro necesariamente tiene que comprarla. Términos sencillos. La ley de expropiación permite que si A le vende a B y B no inscriba, el Estado le compre a B y inscribe al Estado directamente su derecho. Es decir, hay un salto en garrocha, pues, porque lo normal sería que B subsane y que B le venda al Estado. La ley le permite al Estado inscribir comprando la B, inscribiendo directamente su derecho. Eso me parece bien. Claro, algunos autores especialistas en derecho registral cuestionan eso, ¿no? Porque se vulnera el principio. Sí, pues, pero los principios están para vulnerarse cuando hay un interés superior, pues. Y aquel interés superior es el interés público, ¿no? Porque si no, el Estado tendrá que ver la forma como escribe el derecho de B y luego escribir su derecho. No tendrá mucho sentido. Más allá de la discusión pura y dura del principio registral. Creo que la ley busca evidentemente un interés práctico por encima de los principios registrales. Concurrencia de acreedores, que es el supuesto que hemos hablado. ¿Qué pasa si el bien ha sido vendido a 4 personas? Y es el caso típico de concurrencia de acreedores. Código Civil plantea, pues, ¿no? En concurrencia de acreedores ganará el que escriba primero. Si no hay nadie inscrito, ganará el que tiene el documento de fecha cierta más antiguo. Si nadie tiene documento de fecha cierta, contrato simple. Esa definición muchas veces es un problema, pues. Porque claro, aparece una persona con un documento de fecha cierta, pero tú, funcionario público, ¿cómo tienes la seguridad que no hay otro que tiene un documento de fecha cierta más antigua? Es un albur, pues. ¿Qué es lo que plantea la ley? Publicas un aviso y hay cierto plazo para que la gente se pueda oponer. Pero si aparece alguien fuera del plazo, igual, pues es el propietario. En un proceso judicial, tarde o temprano va a ganar. Y si el funcionario público ya le pagó al otro, el Estado va a tener que hacer un doble pago, pues. Por eso que el funcionario público, ante la duda, no define al sujeto pasivo, pues. Consigna la plata. ¿A quién se le traslada el problema? Al particular, pues, que no va a cobrar hasta que un juez determine quién tiene mejor derecho de propiedad. ¿Cuánto demora esa determinación? 5 años, pues.
No cobras nada en 5 años, pues, y te sacaron de la casa ya. Salvo que vayas a un arbitraje, pues, ¿no? Salvo que vayas a un arbitraje. Predios inscritos en duplicidad registral, otro problema. Poseedores de más de 10 años sobre bienes de dominio privado del Estado. Claro, ¿qué es lo que dice la ley? Si la propiedad es estatal y hay un particular que posee la propiedad estatal por más de 10 años, se le debe reconocer como propietario. Ahí hay un error de la ley, pues. Sí, porque hay una norma del año 2010, no me acuerdo el número, 29618, si no me equivoco, porque soy bastante malo con los números de leyes, que establece que los bienes de dominio privado del Estado son imprescriptibles. Pues claro, históricamente se ha reconocido que los bienes de dominio público del Estado son imprescriptibles. Los bienes de dominio privado, y hay sentencias del Tribunal Constitucional, sí han sido prescriptibles. Pero en 2010 se dictó una ley diciendo no se puede prescribir con ningún bien del Estado. Con lo cual, entonces, ¿cuándo se podría reconocer a un particular que posee propiedad del Estado como propietario? Cuando haya cumplido todos los requisitos de prescripción antes del 2010. De hecho, ya hay un pleno civil que aclara eso. Que en verdad era bastante claro, ¿eh? Pero lo que pasó en la práctica cuando salió esta ley es que los jueces, cuando les llegaba una demanda de prescripción contra bien del Estado, ni siquiera miraban el plazo, de frente la declaraban improcedente. Lo cual era una vulneración al concepto mismo de prescripción. Porque si yo ya cumplí los 10 años antes de la ley, ya era propietario, pues la ley no me afecta. La sentencia es declarativa, con lo cual no había ningún sentido legal ni común para pretender que la ley prohibiera todas las prescripciones. Entonces, el Estado, ¿qué debería verificar? Que el particular que ocupa propiedad del Estado haya ganado la prescripción antes del 2010, pues. Porque si no, entonces le está pagando como propiedad privada algo que no puede ser en principio propiedad privada. ¿Por qué digo en principio? Porque esa ley está en discusión vía una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Y muy probablemente se declare inconstitucional. Seguimos, por favor. Igual, poseedor de más de 10 años sobre áreas sin inscripción, predios inscritos sin planos o con planos sin coordenadas. Porque claro, puede haber una propiedad de Franco Soria, 1000 metros cuadrados, pero no tiene plano, pues. O tiene solo un croquis. ¿Dónde está ubicada exactamente los límites de mi propiedad? No se sabe. ¿Cómo determino si la carretera de la Avenida Prialé me afecta 100 metros, 200 metros o 300 metros? Es una labor bien difícil de determinar. Porque se sabe que yo soy propietario, pero no se sabe dónde está mi propiedad. Eso tiene solución, pero es una solución bastante compleja. Ya para acabar, porfa. Sí, sigue adelante. Algunos ejemplos rápidos nada más. Lo inscrito es lo naranja y lo verde. ¿Cómo ocupa la persona? Es esta L. Con lo cual, deja de ocupar propiedad que esté inscrita a su nombre. Ocupa propiedad que no es suya. ¿Qué expropias? Claro, técnicamente le vas a expropiar solamente lo que está saneado registralmente a su nombre. Su casa ocupa terreno que no es suyo. ¿Qué le pagas ahí? Solo las mejoras. Si yo invado una propiedad que no es mía y construyo una casa en una propiedad ajena, la ley de expropiación, ¿qué es lo que me dice? Te voy a pagar el valor de la construcción, pero no el suelo, porque el suelo no es tuyo. Si yo construyo mi casa en la propiedad de Rafael Cantoni, a Rafael Cantoni le pagarán el suelo y a mí la construcción. Eso que suena más o menos fácil, en la práctica es bien difícil de determinar. Bien difícil de determinar. Y el último ejemplo. Esto es San Bartolo, 45 kilómetros de Lima. Lo verde, propiedad de la comunidad campesina de Cucuya. Lo rojo, lotización San Bartolo, que es una propiedad que en su origen fue de la municipalidad de San Bartolo. Lo medio morado, Ministerio de Guerra. Esto es rosado, comunidad campesina de Chilca. Hay zonas que tienen no duplicidad ni triplicidad, tetraplicidad sería el término. 4 inscripciones. Y eso no es, no es un fenómeno muy permanente, ¿no? Pero se da. ¿Y qué pasa? ¿Qué determina la ley de expropiación allí? Que si el Estado no puede determinar quién es el propietario, porque tiene que haber un solo propietario, que es el que tiene mejor derecho, consignas la plata y que estos 4 se peleen para ver quién es el verdadero propietario. Muy bueno para el Estado, bastante desprotector para el propietario privado, pues, ¿no? Definir el sujeto pasivo en el Perú, con todos los problemas de catastro, de falta de información registral. El registro de la propiedad inmueble en el Perú se creó en 1898, hace casi 120 años. Las primeras propiedades, y propiedades inscritas hasta hace 30, 40 años, no tienen plano, pues, tienen un croquis. ¿Cómo determinas exactamente dónde está esa propiedad? Bien difícil, bien difícil.
Para el Estado es complicado. ¿Qué genera eso? Que el Estado tenga que contratar muchos consultores que determinen esto. ¿Quién es el sujeto pasivo? ¿Cuánta área se va a expropiar? Porque es una labor bastante especializada. Para los estudios de abogados va a sonar feo lo que digo, pero eso es bueno, ¿no? Porque hay bastante trabajo para eso. Para el sistema en general es bastante malo, pues. Porque esto es un fenómeno que retrasa los procesos de expropiación. ¿Cuál es la solución? Muchas posibilidades, pero lo primero es tener información catastral razonablemente bien elaborada, pues, ¿no? Y que Registros Públicos haga un proceso bastante agresivo de tratar de identificar, bueno, en Lima hay 3 millones de propiedades inscritas. Hagamos un esfuerzo para identificar dónde están esos 3 millones. Tratar de darle una ubicación. ¿Qué va a determinar eso? Identificar un montón de duplicidades registrales que al día de hoy no se sabe que existen, pues. Esa es la única forma a largo plazo de tener facilidades, no solo para la expropiación, para cualquier proyecto de infraestructura. Y ya para cerrar mi exposición, ¿puedes retroceder? Retroceder, la anterior. La anterior. No, perdón, la siguiente. Esta es una carretera ubicada en Tumbes. Y que, claro, se contrató un consultor para identificar las áreas de expropiación. Identificó propiedades inscritas en toda esta zona, ¿no? 20 propiedades inscritas, imaginemos. Partidas registrales, toda la documentación, y la entregó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Puedes ir a la siguiente. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones presentó una consulta catastral del área. ¿Puedes retroceder para poder mostrar bien el ejemplo? Esta curva de acá, avanza. Es esta curva de acá. En el anterior habían 20 propiedades que el consultor había identificado. La consulta catastral de Registros Públicos identificó solo 5. Claro, el particular, cuando hizo la labor de campo, fue e identificó Juan Pérez. Juan Pérez vivía ahí, pues, y le dio su partida registral. Cuando consultaron a registros, identificaron 5. ¿Cuál es la explicación? Que de las 20, solo 5 tenían ubicación plenamente identificable. Y las otras 15 era un acto de fe, pues, porque tú tenías a Juan Pérez que vivía ahí. Juan Pérez tenía un título de propiedad, pero con exactitud no se podía determinar que su título de propiedad esté en esa zona, pues, porque no tenía plano, pues. ¿Cómo se soluciona eso? Con una labor técnica medianamente grande, pues. Y ahí el Estado, ¿qué hace? O hace toda esa labor para determinar que la propiedad de Juan Pérez se ubique espacialmente con exactitud, o expropia en un acto de fe, pues. Y dirá, bueno, pues si Juan Pérez tiene la casa ahí, si tiene una partida que dice pues que está en Lince, y yo estoy expropiando en Lince, debe ser, pues. Debe ser. Porque si no voy a tener que con exactitud poder acreditar que la casa de Juan Pérez está en la cuadra 1 de Canevaro en Lince. Eso no se puede determinar, salvo que hagas una labor técnica bastante grande. ¿Ok? La última ya. ¿Qué mecanismos buscan asegurar el proceso de expropiación? Dos importantes, ¿no? La anotación preventiva, pues. ¿Cómo garantiza el Estado por lo menos de bloquear las partidas registrales? Haciendo una anotación preventiva de los 19 kilómetros del ejemplo que estamos haciendo en la Ramiro Pradley. ¿Qué es lo que hace el Estado? Manda a Registros Públicos el plano con los 19 kilómetros y en todas las partidas que se identifiquen se hace una anotación preventiva que todos esos que está involucrado en el derecho de vía de la carretera de Ramiro Pradley. ¿Qué es lo que pasaba antiguamente? Y no tan antiguamente, hasta hace unos años inclusive, y creo que sigue pasando. El Estado negociaba, compraba, no hacía anotaciones preventivas, le pagaba al particular y el particular vendía el bien. Con lo cual el Estado le pagó a Juan, Juan le vendió a Franco. Cuando el Estado se acordó de querer inscribir, su contrato con Juan ya no se puede inscribir, pues porque Juan ya no era propietario. Con la anotación preventiva, ¿qué es lo que se busca? Asegurar pues, que el Estado sanee. Y la última, por favor. ¿A qué está orientado la ley? A que el Estado tome posesión, pues. Tome posesión del terreno para que pueda ejecutar la obra pública. Y la ley desarrolla varios momentos en el cual el Estado puede tomar posesión. Liberación anticipada. Aún no hay tasación, pero el particular quiere entregar el terreno. Lo entrega, yo te pago el 50% un valor estimado y te pago la diferencia cuando haya tasación. Adquisición. Si negociamos y nos ponemos de acuerdo para pagarte 120, te pago los 120 y me das el terreno. En ambos supuestos no hay problema porque hay acuerdos. ¿Cuál es el tercer supuesto? No negociamos, te expropio, digo que te pago 100, tú no aceptas los 100 porque crees que es 300, consigno los 100, te voto. ¿Y dónde discutimos? ¿En un proceso judicial o en un proceso de arbitraje? ¿Qué busca la ley entonces? Dos cosas, varias cosas, pero dos principales creo.
que el Estado tome con prontitud posesión del bien para que pueda ejecutar la obra pública y como un segundo elemento busque que tarde o temprano el Estado sanee toda la propiedad del área afectada. Ese saneamiento puede demorar años. ¿Cuál es la principal visión de la ley? Hacer la obra. Y para hacer la obra tengo que tomar posesión. Segundo intención de la ley, sanear todo. No siempre se puede sanear todo, pero es la intención. Yo les agradezco mucho, no sé si alguno está pensado para hacer preguntas o ya no. No, si el público tiene una pregunta. Sí. ¿Por qué las comunidades específicas? Porque en caso de que no haya un trato directo, que se haga la expropiación, es aplicable esta ley, porque las comunidades campesinas tienen la ley de expropiación, me parece. El 1192 presupone todos los sujetos pasivos, y si bien es cierto que la ley de comunidades campesinas de la costa y de la sierra tiene normas específicas, en mi opinión se le aplica esta ley. Se le aplica esta ley. Pregunta más con respecto, digamos, que algunas municipalidades tienen su plan urbano ya definido y están ahorita ejecutando obras sin haber, digamos, considerado dentro de ese marco legal. Y digamos, tratan, digamos, de hacer convenios simples y a veces no entran en ese convenio, o sea, no están en ese marco legal y tratan, digamos, tratando de, digamos, ofreciendo, o sea, no dándole habilitación urbana, no dándole licencia, tratan, digamos, que le sea. Forzar al particular para que, por algunos otros efectos urbanísticos, le dé el terreno. Que es básicamente lo que la Municipalidad de Lima planteó en el Yockey, pues, ¿no? Como el Yockey no tiene habilitación urbana, en verdad no hay nada que expropiar, o en todo caso hay muy poco por pagar, porque tu terreno no tiene habilitación y ese debió ser un área que me la debiste haber aportado. Sí, pues esa mucha municipalidad. Y esa es parte de la discusión, pues. ¿Y eso cómo se puede solucionar con este marco legal? Lo que pasa es que si el terreno está habilitado o no, yo creo que no es irrelevante, pero es una discusión que se va a zanjar en la valorización. Yo soy propietario de 10.000 metros. Si tiene habilitación, costará más, pues. Si no tiene habilitación, el valor tiene que ser castigado. Pero los 10.000 metros son míos. No hay ninguna norma que me obligue a mí a habilitar. Si yo no quiero habilitar, nunca habilito, pues. Soy una isla rústica en el corazón de la ciudad. No es lo más recomendable, evidentemente, por el interés público, lo que se busca es que todos habiliten para que todos esos aporten. Pero si yo no habilito, en el Perú por lo menos no hay una norma que me obligue a habilitar. Luego, ¿dónde se va a reflejar eso? En la tasación, pues. Porque si tu terreno no tiene habilitación, debería estar castigado frente a tu vecino que sí tiene habilitación urbana. Porque él sí hizo aportes, él sí tiene todos los servicios, puede que los dos lo tengan, ¿no? Pero sin duda el terreno del vecino no debe valer igual que el tuyo. ¿Qué puede hacer la municipalidad para mí? Avanzar hasta la negociación, pues como dije hace un rato. Yo puedo negociar sin ley de expropiación. Yo negocié con 5 y me faltan 5, a esos 5 le tengo que expropiar, necesariamente. Pues. En ese momento, sin lugar a dudas, necesito ley. Antes, para mí no. Algunos sostienen que la ley se necesita desde el comienzo. Para mí no, pues, porque en verdad la ley se necesita cuando tengo que expropiar. Antes yo puedo negociar a la luz del 1192. No necesito ley. Muchísimas gracias, doctor Flaco, por la Gracias a ustedes. Muchas gracias.